Al doctor José Luis de la Cruz, que estaba en Venezuela, ha desertado y se encuentra aquí en Tierras de Libertad, en el sur de la Florida. Doctor de la Cruz, muchas gracias por estar acá. Por permitirme estar acá con ustedes. Bueno, bienvenido, es un placer. Vamos a presentarles ahora el reportaje que mi colega Dora Glotman hizo esta semana en Telemundo 51, para que tengan un poquitito de mejor idea de lo que está ocurriendo, y enseguida entramos con nuestro análisis aquí en el programa. Con cada paso hacia adelante, esta pareja de médicos cubanos se acercaba más a la frontera que representa su libertad. Mi abuela decía que al uno caminar, las cosas iban apareciendo, ¿no? El recorrido es largo, son más de 30 horas desde Cagua, Venezuela, donde ejercían como médicos de la misión Barrio Adentro, hasta la embajada norteamericana en Bogotá, Colombia, donde pedirían libertad condicional para poder llegar a los Estados Unidos. Estamos desertando de la misión Barrio Adentro. A cambio de 53.000 barriles de petróleo diario, el gobierno cubano envía médicos a Venezuela. Son instalados en pequeñas clínicas en las zonas más pobres del país, como parte de la misión Barrio Adentro. Solo entre Cuba y Venezuela, nuestros médicos han operado más de 500.000 de personas de la vista. Así nace en Venezuela Barrio Adentro y en Miami Barrio Afuera. Barrio Afuera es un grupo de médicos de Solidaridad Sin Frontera que se han unido para ayudar a los hermanos que están en los diferentes países en misiones del gobierno de Cuba. Para el matrimonio de médicos cubanos, cuya trayectoria de deserción quedó plasmada en estas imágenes, la decisión de dejar Barrio Adentro rumbo a Colombia significó no saber cuándo volverán a ver a Claudia, su hija de 9 años, que aún vive en Cuba. Siempre uno se traza alguna meta en la vida y por eso hay que luchar hasta alcanzarla. Al caminar los acompañó la suerte de la que habló la abuela de Ilka. Al acercarse a la frontera, un paro y disturbios públicos tenían ocupados a los oficiales. Manuel se camufló tras una cámara de televisión que los acompañaba en la travesía, y entre el caos y la confusión cumplieron con su meta. Una travesía que, aunque no igual, pero sí parecida, la hizo el doctor José Luis de la Cruz, que está aquí con nosotros en nuestros estudios. Doctor, cuénteme, ¿cómo es salir de Venezuela? Es decir, voy a buscar la libertad de arriesgarse, y en el caso suyo, ¿cómo lo hizo? ¿A través de un autobús, a través de algún vehículo, un carro particular? Bueno, realmente es algo un poco difícil porque una te separa de, por ejemplo, de alguna familia que tenga, y entonces el viaje lo hice a través de autobús. Salí un día al oscurecer, un sábado, llegué desde Estado Miranda hasta San Antonio del Táchira. De ahí agarré un taxi por puestos hasta Cúcuta, fue alrededor de 16 horas, y desde Cúcuta hasta Bogotá aproximadamente 12 horas de viaje. Por suerte no tuve problemas al cruzar la frontera. Al cruzar la frontera a la madrugada, y las guardias que existían no me pidieron los documentos. ¿Y qué está sucediendo con ellos? Tenemos con nosotros al doctor José Luis de la Cruz. Usted estuvo en Venezuela. Cuéntenos cómo es la vida de ustedes allí. Cuando salen de Cuba y ustedes llegan a Venezuela, ¿hacia dónde los llevan allí cuando llegan? Al llegar a Venezuela, después de haber salido de Cuba, primero nos vamos a un hotel, generalmente. Después entonces, a nosotros llegar, fuimos para un municipio, que fuimos los primeros que llegamos a ese municipio. Fuimos para casa de familias venezolanas, y ya... Que están identificadas con el gobierno de Chávez. Venezolanas que están identificadas. Y ya el segundo día, tercer día, porque cuando llegamos no existían condiciones mínimas para comenzar a trabajar. Se fueron creando las condiciones, y entonces se comenzó a trabajar en locales adaptados, portales de casa, salas de casa, algunos en cuartos. Y así poco a poco se fueron creando las condiciones para dar las consultas. Y entonces muchos vivíamos en un cuarto en la casa, otros en otras localidades, cosas adaptadas. ¿Ustedes pasan trabajo ahí en Venezuela? Sí, al inicio sí fue bien duro, muy duro. Ya después entonces
demoraron en pagarnos, demoraron en darnos la comida, la alimentación, y era lo que esos venezolanos nos dieran. ¿Cómo? Así que ustedes que estaban ahí, ni siquiera al principio le estaban dando la alimentación adecuada, era comer lo que se encontrara en ese momento. Sí, sí, o lo que las familias venezolanas nos dieran. A ustedes. A nosotros. Ya después entonces, al cabo del tiempo, sí, entonces ya llegaron unas bolsas de comida. Por ejemplo, ¿qué le daban? Arroz, pasta, enlatados, atún, espagueti, harina, aceite. Eso es lo básico que para ustedes resolvérselos ahí como sí, sí, ya para ir. ¿Todos los médicos viven en casas de venezolanos o ustedes después los sitúan en un lugar donde están los médicos cubanos? No, ya, eso fue variando. A medida que fue transcurriendo el tiempo, al inicio todos fuimos para casa venezolanas. Después entonces unos fueron para unos consultorios creados, otros para casas comunitarias. Aún muchos viven en casas de venezolanos, que ya cuando son costumbres diferentes, la convivencia es un poco más difícil. Pero ya ha variado mucho. Y ustedes pues tienen cierta libertad, que por eso pudieron desertar, ¿no? Pueden salir ustedes, digamos, a tal hora si quieren dar una vuelta o no. O los tienen chequeados o les dicen no tienen que estar aquí a tal hora. ¿Cómo funciona eso? Sí, es un reglamento bastante estricto. Bastante estricto, ¿no? Sí, porque después de las 5 de la tarde no se puede salir. O así que después de las 5 de la tarde ustedes no pueden salir. No podemos salir. El día que haya, por ejemplo, que haya manifestación, el día que haya algún problema no se puede salir el día completo, a veces 2 días, 3 días. Ni siquiera a asistir como médico. En ocasiones. En ocasiones. Depende de las circunstancias por las que esté transcurriendo el país. Pero entonces los días esos que se han visto las manifestaciones en Venezuela, se tienen que quedar en la casa de la familia venezolana donde están alojados. En la casa de la familia venezolana, y hay muchos que viven solos que ahí no se puede salir de las casas. En todos los días que transcurra. ¿Y cómo fue que una persona que quiera desertar, un médico, como sabe que después de las 5 no puede, se arriesga y es cuando te vas? Te tuviste que ir de noche, me imagino. Sí, no, salía al oscurecer, no decir nada, mantener todo en silencio, porque de lo contrario te desaparece. Y ¿Se sienten amenazados ahí ustedes? No, por supuesto, si solamente se imaginan que vas a desertar, te desaparece. ¿Y las familias esas venezolanas donde ustedes se están quedando son personas que obviamente los están chequeando ustedes porque los vigilan, si salen, si no salen o cómo es? Sí, no solo la familia, sino también la coordinación. Están constantemente llamando por teléfono, chequeando a ver si estás en la casa, si no estás. ¿Quién es la coordinación? ¿Cubanos o venezolanos? Cubanos. Y entonces muchos de esas familias venezolanas también mantienen un contacto directo con la coordinación cubana, con los mismos médicos que están al frente de la misión. Así que hay un grupo de cubanos del régimen que ustedes saben quiénes son y los llaman por teléfono para chequearlos, para saber si están en esas casas, qué es lo que están haciendo y para que después de las 5 de la tarde nadie se puede mover. Ni salir a lugares públicos, nada. Nada. Así que ustedes viven una vida ahí más o menos, disculpe que use este término, pero casi de esclavos del régimen, ¿no? Yendo a trabajar, ayudan a los enfermos, sí, a esas personas que no tienen esa asistencia ahí médica, pero los tienen como esclavos del gobierno, les pagan lo que les pagan, la comida cuando se las resuelven y no pueden salir, no tienen su libertad ni en Venezuela. No, realmente es así. Y un salario bastante bajo, que ni siquiera alcanza. ¿Cuánto es que le 400.000 bolívares, el equivalente, porque no es el equivalente a la bolsa del gobierno, sino en la bolsa negra, que es donde nosotros nos movemos, que es el equivalente a $160, que últimamente fue hasta $110 para vivir un mes. Así que entonces ustedes en Venezuela, que están allí, enviados por el régimen, no porque ustedes quisieron ir, los envía el régimen en esa labor, tienen que defenderse, como dice el cubano, en la bolsa negra, porque si no tampoco pudieran vivir en Venezuela con lo que le da el gobierno. Tampoco pudiésemos vivir porque al cabo de los 15 días ya no te queda. Es curioso, Ambrosio, Sí. Disculpa que te interrumpa en esta situación, porque el gobierno cubano recibe por cada médico profesional de la salud que tiene en Venezuela de $800 a $1.200 mensual, independientemente de los 92, 93 mil barriles de petróleo diarios que recibe a cambio de la misión médica ahí en Venezuela. Sin embargo, a los médicos, ya tú viste, lo que les pagan es una miseria. ¿Cuándo les pagan?
porque hay muchos médicos que pasan 3, 4 meses sin cobrar absolutamente nada, y sin preocuparse absolutamente por ellos, de cómo comen, de cómo visten, o de las actividades que tienen que hacer, cómo las resuelven. Ustedes tienen que compartir la comida con la familia venezolana esa donde están ustedes quedándose ahí. Sí. Y es realmente, como tú decías, un ejército de esclavos profesionales. Exacto. Es el lote de esclavos más altamente calificado que ha existido en la historia de la humanidad y que es utilizado con fines, aparte de económicos, porque obtiene enormes ganancias económicas debido a esto, con fines estratégicos, políticos y de inteligencia en cualquier país donde se sitúan estas misiones médicas. En Bogotá, Colombia, donde pedirían libertad condicional para poder llegar a los Estados Unidos. Estamos desertando de la misión Barrio Adentro. A cambio de 53.000 barriles de petróleo diario, el gobierno cubano envía médicos a Venezuela. Son instalados en pequeñas clínicas en las zonas más pobres del país, como parte de la misión Barrio Adentro. Solo entre Cuba y Venezuela, nuestros médicos han operado más de 500.000 de personas de la vista. Así nace en Venezuela Barrio Adentro y en Miami Barrio Afuera. Barrio Afuera es un grupo de médicos de Solidaridad Sin Frontera que se han unido para ayudar a los hermanos que están en los diferentes países en misiones del gobierno de Cuba. Para el matrimonio de médicos cubanos cuya trayectoria de deserción quedó plasmada en estas imágenes, la decisión de dejar Barrio Adentro rumbo a Colombia significó no saber cuándo volverán a ver a Claudia, su hija de 9 años que aún vive en Cuba. Siempre uno se traza alguna meta en la vida y por eso hay que luchar hasta alcanzarla. Al caminar los acompañó la suerte de la que habló la abuela de Ilka. Al acercarse a la frontera, un paro y disturbios públicos. Con cada paso hacia adelante, esta pareja de médicos cubanos se acercaba más a la frontera que representa su libertad. Mi abuela decía que al uno caminar, las cosas iban apareciendo, ¿no? El recorrido es largo, son más de 30 horas desde Cagua, Venezuela, donde ejercían como médicos de la misión Barrio Adentro, hasta la embajada norteamericana. Al doctor José Luis de la Cruz, que estaba en Venezuela, ha desertado y se encuentra aquí en Tierras de Libertad, en el sur de la Florida. Doctor de la Cruz, muchas gracias por estar acá. Por permitirme estar acá con ustedes. Bueno, bienvenido, es un placer. Vamos a presentarles ahora el reportaje que mi colega Dora Glorman hizo esta semana en Telemundo 51, para que tengan un poquitito de mejor idea de lo que está ocurriendo y enseguida entramos con nuestro análisis aquí en el programa.